Buen día. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les va? Qué amanecer, ¿no? Acaba de salir el sol acá, miren dónde me da la sombra. Es maravilloso. Y escuchar las palomas, los pájaros, a lo lejos el mar, la quietud del bosque. Amo el silencio y cuando no hay viento en el bosque. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Cómo pasaron ayer el día de la chacana? Hay un video, hice más de un video donde pueden ver el significado profundo que tiene la chacana, lo van a encontrar ahí. Una cosa que les quiero recomendar por los pedidos que están llegando es que cuando ustedes quieren que hable de algún tema, pongan ese tema detrás del nombre Pablo Almazán en YouTube. Me llegan muchos, por ejemplo, tengo pedidos para hablar de cervicales, tengo pedidos para hablar de lumbares, tengo pedidos para hablar de hipertensión, tengo pedidos para hablar de trastornos de ansiedad, tengo pedidos para hablar de qué pasa si tengo algún tema psiquiátrico, por qué no puedo ser consultor. Todo eso está explicado en videos. Ustedes ponen, no sé, Pablo Almazán rodilla en YouTube, porque YouTube te permite buscar por nombre, ¿ok? Obesidad. Recuerden que el 28 del 6, creo que es el 28 del 6, fíjense, ¿dónde fijarse? En humanopuente.com o acá mismo, en este Instagram, @Pablo Almazán Humanopuente, lo recorren y ahí van a encontrar la charla de día completo, conferencia y taller grupal sobre obesidad y sobrepeso, ¿ok? Lo recomiendo y es apto para todos, para todo público. Como siempre, son bienvenidos y se suman, y tengo el honor de que se sumen, especialistas del tema de distintas áreas, nutricionistas, médicos especialistas en ese tema, personas que se dedican a distintas maneras de abordar el sobrepeso, inclusive personas relacionadas con el fitness y con todo ese tipo de cosas, que tienen que ver con dietas, con nueva alimentación y con todo eso, más allá de que, como saben, lo que vamos a abordar ahí son los conflictos de raíz, la historia emocional y la historia que te trajo hasta acá a manifestar un tema, porque ni siquiera puede ser visto como síntoma si vos no lo vivís como tal, un tema como la obesidad o el sobrepeso. ¿Dónde está la clave para que tu cuerpo comience a retener de alguna manera distinta, no líquida, el agua? La grasa es otro tipo de agua y además es otras cosas que las vamos a ver en ese encuentro de día completo. Entonces, obesidad y sobrepeso, 28 del 6, encuentro de día completo, abierto al público en general, a especialistas del tema, a consultores de Humano Puente, por supuesto, de todo tipo, es decir, consultores que hicieron medio camino, la apertura en decodificación emocional, y consultores que hicieron el camino completo. 28 del 6. Todos los que me pregunten cómo me inscribo, escribiendo a organización, sin acento, organización hp@gmail.com. ¿Está bien? Bueno, luego de mencionar todo lo que viene y lo que han preguntado por ahí, hay un síntoma que vamos a hablar hoy que también lo han preguntado varias veces, y es la miopía. La miopía. Si ustedes lo miran, hay una pandemia, otra vez se lo suele llamar así, ahora después de la pandemia surgieron muchas pandemias y se suele llamar así. La verdad que algunos, como el sobrepeso y la obesidad, están en un punto global muy grande. Ahí vamos a ver por qué, en ese encuentro que vamos a hacer el 28 del 6, y otro de los síntomas que están en una explosión global, sobre todo, pero no exclusivamente, post-pandémica, es la miopía. Si lo definimos rápido, la miopía es la dificultad para ver enfocadas las cosas que están lejos. Hasta hace un tiempo, el abordaje de la bioexistencia consciente y también de otras corrientes bio en cuanto al conflicto biológico en sí, en cuanto al conflicto histórico, era similar con la mirada particular que tiene la bioexistencia consciente, y eso también es largo para hablar. Cuando las personas confunden bioexistencia consciente con biodescodificación o con algún otro tipo de cosas, o engloban todo bajo el mismo nombre, que es un nombre que se ganó allá un lugar porque fue el primer nombre que apareció en español, inclusive mal traducido. Pero el
El conflicto que por lo general se ve es todo lo que tiene que ver relacionado con lo lejos. Me niego a ver tal cosa que está lejos, pero lo importante en la miopía, desde el punto de vista de la bioexistencia consciente, es permitir que ese síntoma te conecte con tu historia y que empieces a ver estas frases que yo te voy a decir acá en todos los lugares donde está de tu historia. Y te voy a dar otra clave. Cuando vos encuentres el conflicto de este y de todo síntoma que te da la bioexistencia consciente, trata de ir a ver si cuando relatás la historia, en la historia aparecen mal vistos, aparecen personas mal calificadas, hasta en lo más simple, como por ejemplo que mi mamá no veía al papá porque trabajaba toda la semana o porque el papá se fue. ¿Por qué? Porque de lo que vamos a hablar en la mirada específica de la bioexistencia consciente respecto de la miopía, y acá sí te estoy hablando bien bioexistencia consciente, este conflicto no creo o no lo vas a encontrar en otras miradas, pero es, no casualmente, el conflicto más importante de la miopía. Y por eso vas a entender por qué se está produciendo después de la pandemia un nuevo despegue en los marcadores de miopía a nivel global, que ya estaban marcados en algunos países, creo que Corea o alguno de esos ya tenían un problema muy grande de miopía. ¿Con qué tiene que ver? Con los encerrados en general, con los encerrados que dejé de ver o que me niego a ver porque me traen un dolor. Como me dijo un amigo ayer, me dijo, me lleva a un lugar que no quiero ir. ¿Está bien? Entonces, en la miopía lo que vamos a ver, sí, es la dificultad para ver cosas que están lejos, me niego a eso. Como en todos los conflictos de ojos, vamos a ver ese miedo por la nuca, ese miedo a algo que me persigue de atrás, pero el conflicto de base no es ese, porque ese conflicto está para todos los ojos. En todos los ojos hay un miedo por la nuca y se trata nada más ni nada menos que de dónde están los centros nerviosos en la corteza cerebral que administran la parte de la vista y están acá, están en la nuca. Entonces se suele hacer una lectura que yo considero un poco liviana del miedo por la nuca en todos los conflictos de ojos. En el conflicto de la miopía en general, lo que hay que ver es la dificultad, no solo la negación, para encontrar a algo o a alguien que está alejado. Y en muchos casos eso tiene que ver con el encierro propio, pero en otros casos, y muchos, tiene que ver con el encierro de ese otro. Por ejemplo, en las historias de miopía, y esto es lo nuevo que les quiero traer y que traigo y que me gusta traer siempre y regalarme a mí mismo cuando te lo digo, es que tenés que buscar las historias de dolor relacionadas con el distanciamiento porque hubo encierros. El padre que no vi más porque estuvo preso, el amigo que no vi más porque se fue, estaba lejos y no lo vi. Los duelos, por supuesto, porque todo duelo requiere y está relacionado con alguien que se fue, con alguien que murió, con alguien que está lejos y no quiero ir a ver ahí. En esos duelos entran, por supuesto, como siempre, los no nacidos y todo este tipo de temas. ¿Está bien? Así que para la miopía, a meterse ahí y cuando encuentres un mal visto en el clan relacionado con esta historia, meterse y trabajar la historia de ese no nacido. ¿Pero qué es esto, Pablo, de trabajar y de hacerlo? ¿Cómo lo hago? Como siempre respondo, porque sé que me lo van a preguntar acá abajo, lo haces en consulta. Busca en el listado de consultores de humanopuente.com un consultor que esté actualizado 2022-2023. Ahora viene el Congreso de Consultores y ya somos cerca de 250. Ahí vas a tener 250 consultores actualizados o más, porque a último momento se suelen sumar más, ¿ok? Y ahí vas a poder elegir a tu consultor. Entrás a humanopuente.com, consultores, buscas un consultor actualizado. Recordá que a partir del Congreso solo va a haber en el listado consultores actualizados, así que cualquiera que veas va a estar actualizado. Y ahí abordás tu consulta. Son entre 15 y 20 consultas que vas a hacer para despertarte gracias al síntoma. No para sanar el síntoma, sino para permitir que además el síntoma te sane. Un abrazo a todos. Los quiero, amigos.